Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Dios sea bendecido, hermanos, cada momento. Y bueno, tuvimos ya un tiempo para poder honrarle de la manera como lo hicimos, cantando alabanzas a Dios, dándole gracias de esa manera. Y bueno, creo que podemos disponernos en esta tarde para también honrarlo, poniendo atención a su palabra y sobre todo guardar el espacio de nuestro corazón que el Señor está pidiendo, para que esa palabra sea guardada ahí, en esa vida, y Dios pueda avanzar en el propósito que Él tiene para usted y también para mí. Le invito a que vayamos a Dios, hermanos, para ponernos en sus manos, para que Él sea glorificado. Gracias, hermanos, por su participación. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. En este momento queremos ponernos en tus manos, siendo conscientes de que tu palabra, Señor, es verdad, y lo que tu palabra, Dios, nos pide es porque es necesario, porque es importante y porque trasciende a todo concepto humano, Señor. Gracias te doy por la presencia de tus hijos, que creo yo sienten necesidad en su vida y que han concluido que el estar aquí en tu casa es una parte importante para que su vida tome el rumbo correcto. Vencieron toda adversidad, vencieron todo obstáculo para estar aquí, Señor, en tu casa. Pues bien, que tu palabra, Señor, encuentre cobijo en los corazones de los aquí presentes. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo, y dependiendo de la ayuda de tu Santo Espíritu, procederemos a dar este consejo, mi Señor. Te damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Puede ocupar su lugar? Aleluya. Por lo general, hermanos, la naturaleza humana tiende a evitar todo proceso de sufrimiento. Por eso siempre procura algún proveedor seguro. Toda filosofía humanística está plagada de este pensamiento. Usted habrá escuchado bastantes mensajes de motivación en su entorno, y casi siempre la médula de estos consejos es precisamente que se procura el bienestar del ser humano, que el ser humano no sufra, no padezca. Son cuestiones que siempre se manejan, y estas filosofías humanísticas siempre la tendrán en un lugar especial. El cristiano auténtico debe tener mucho cuidado en no caer en ello. Y lo triste que estamos viendo es que en la actualidad se encuentra en el mismo contexto de la presentación del Evangelio una sobreexplotación en esta parte del Evangelio de pensar
que Dios existe solamente para favorecernos a nosotros, para hacernos bien a nosotros, existe para procurar el bienestar de nosotros. Aunque suena bonito y aunque presentado correctamente es parte del Evangelio, pero cuando se hace uso excesivo se raya en la filosofía antropocéntrica, en la cual el hombre es el centro de atención y por todos los medios debe de procurar su bienestar. Y si existe Dios, Dios debe de contribuir al bienestar del ser humano. Recordemos que el Evangelio no es antropocéntrico, el Evangelio es cristocéntrico. Cristo es el centro del Evangelio, no lo es el ser humano. Y aunque Dios, aunque Cristo, aunque el Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece, sin embargo, el centro es competencia única y exclusivamente de Dios. La verdad divina es que el verdadero cristiano tiene que pasar procesos de sufrimiento y quebrantamiento para que los propósitos de Dios se logren en su vida. Y subrayo esta palabra que voy a seguir insistiendo: el verdadero cristiano, el cristiano auténtico, el verdadero hijo de Dios, porque debemos de acotar muy bien esta cuestión. En ellos debe de siempre estar esta verdad. El cristiano, el verdadero cristiano, tendrá que pasar por procesos de sufrimiento y quebrantamiento para que los propósitos de Dios se puedan lograr. Cristo dijo con mucha confianza y con mucha seguridad palabras como estas. Allí en Mateo capítulo 18 y versículo 7 dijo esta palabra: es necesario que vengan tropiezos. La palabra tropiezos encierra esa parte dificultosa, esa parte de retos, de problemas en los cuales el cristiano tiene que pasar. Y el Señor lo dejó en claro, dijo: es necesario que vengan tropiezos. En otro pasaje paralelo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 1, dice: imposible es que no vengan tropiezos. Es la misma verdad, dicha en sentido positivo y también en sentido negativo, para que no quepa duda. Lo dice de una y de otra manera, pero es la misma verdad. Es necesario, no podemos evitarlo, es imposible que el cristiano no pase por estas situaciones difíciles. No quiero tampoco que usted piense que tenemos a un Dios que se deleita en hacernos sufrir, o en un Dios que promueve la violencia, en un Dios que promueve el desorden. No, tampoco. No es verdad del Evangelio tampoco eso. Y el Señor también, después de que dijo estas palabras: es necesario y imposible es que no vengan tropiezos, el Señor completa esa verdad diciendo: mas hay de aquel de quien vienen. Entonces el Señor no es promovedor de situaciones que nos ponen en sufrimiento o encrucijada, pero es necesario que vengan. Pero también dice el Señor: hay de aquel de quien vienen. Para ubicar una idea correcta y completa, son palabras que dijo el Señor Jesucristo.
Pablo de otra manera también lo puso en esta perspectiva. ¿Y Pablo quién es? Pablo es el campeón de la persecución, tanto para ejecutarla como también para recibirla. Porque Pablo, antes Saulo, se deleitaba en perseguir a la iglesia, en asolar a la iglesia. Usted lo ha leído allí en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Pero también de Pablo se dice que fue perseguido asiduamente, que Pablo sufrió enormes persecuciones y pasó por dificultades tremendas. ¿Qué dijo Pablo? Allí en el libro de los Hechos, capítulo 14 y versículo 22, dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo también dirigió unas palabras a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3 y versículo 12, en este tenor: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No tiene que haber mayor explicación. Son palabras muy claras, muy contundentes y muy directas, que solamente aquel que quiera cerrar sus oídos neciamente podrá decir: no entiendo estas palabras. Con toda claridad, en boca del Señor Jesucristo, en boca de Pablo, está claramente ubicado este aspecto. El verdadero cristiano tiene que pasar por procesos de prueba en su vida. Y lo sorprendente todavía de la verdad bíblica es que va más allá. No solamente que el cristiano deba de pasar por estas situaciones de apertura, de estrechez, sino también la palabra nos dice con qué actitud debe de hacerlo. Y cuando vemos lo que dice la palabra, que tiene que pasar por tribulación, por prueba, y también la actitud que debe y se espera del cristiano, esto escapa a toda comprensión humana. Es que, hermanos, si queremos entender los principios del reino, apoyándonos en los principios del mundo, nos vamos a volver locos, porque jamás podremos entenderlo de esa manera. Unos son los principios divinos, unos son los principios de Dios, y otros son los principios de este mundo. Por eso digo, sobrepasa toda comprensión humana lo que la palabra del Señor demanda de la actitud del verdadero cristiano. Mire qué dice la palabra allí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos. ¿Qué principio humano predica esta verdad? ¿Qué filosofía humana predica esta verdad? Es verdad exclusiva del Evangelio, que en medio de la prueba no nos sorprendamos, porque es lo más seguro que nos puede suceder. Y además de eso, tomar una actitud de gozo, estar gozosos. Y todavía, si queremos una palabra más fuerte, Santiago capítulo 1 y versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No solamente dice que debemos de gozar o que debemos dar lugar al gozo, sino dice por sumo gozo. Es un calificativo que le da un agregado en el cual no hay duda que la actitud que el Señor está pidiendo del verdadero cristiano en medio de las pruebas no es la actitud que se espera humanamente, sino una actitud divinamente. Gozaos. El mismo Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 y versículo 11: bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Palabra gozo, sumo gozo y bienaventurados tienen el mismo sello. Es la actitud que usted y yo, si nos consideramos como verdaderos creyentes, tendremos que manifestar en medio de las pruebas. Ante este enorme desafío, me propongo en esta tarde delante de ustedes ofrecerle 3 razones para poder conciliar estos pasajes. ¿Cómo en medio de la prueba yo debo de tomar una actitud de gozo y de felicidad? ¿Cómo? Bien, quiero llevarle a considerar el lado atractivo de la prueba. Así titulo la reflexión de esta tarde: el lado atractivo de la prueba. El lado atractivo de la prueba parece algo contraproducente, algo que es muy difícil de concebir, sí, humanamente, pero no divinamente. Hay conciliación, hermanos. Por eso digo, la prueba tiene un lado atractivo que el cristiano debe de entenderlo para poder gozarse en medio de ella. Quiero tomar como base para ubicar estos 3 aspectos, 3 razones, una etapa de la vida del apóstol Pedro que encontramos allí en el Evangelio de Lucas capítulo 22. Vamos a leer solamente 2 versículos. Hágame el favor de localizarlos allí en su Biblia para que quede constancia de la palabra del Señor y la leamos. Lucas capítulo 22 versículos 31 y 32. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo le dice a Pedro de esta manera: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Hasta ahí quiero dejar la lectura. ¿Quiere leerlo conmigo una vez más? Dijo el Señor Jesucristo a Pedro. ¿Qué le dijo? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. 3 razones para poder descubrir el lado atractivo de la prueba. Aquí las podemos encontrar. 3 palabras claves, 2 verbos y un sustantivo. Zarandear, un verbo. Rogar, otro verbo. Un sustantivo, trigo. Ahí tenemos las 3 razones para que el cristiano pueda encontrar gozo en medio de las pruebas. Voy a tratar de explicar un poquito el primer aspecto que se toma como base el verbo zarandear. Quiero titular este primer aspecto, este primer punto con la siguiente expresión: ¿por qué es que podemos encontrar el lado atractivo de la prueba? Hermanos, porque cuando estamos en prueba, no está en riesgo nuestra vida espiritual.
Cuando estamos inmersos en la prueba, insisto, hay que referirnos al verdadero cristiano. Cuando el verdadero cristiano está en medio de la prueba, puede encontrar motivo para gozarse, para ser dichoso, para ser feliz, porque no está en riesgo su vida espiritual. Su vida espiritual no está en riesgo, no corre riesgo. La palabra zarandear, no sé cuántos la han escuchado o la han utilizado. Voy a pedirle, hermano Oscar, que venga para acá, por favor. Hermano, le he llamado aquí al frente porque quiero ofrecerle una zarandeada. ¿Qué espera recibir cuando escucha estas palabras, hermano Oscar? Pues si tengo hambre, algo así como un guiso, ¿va? Una zarandeada y que haz algo. Pero si ando mal, pues que una corrección, un movimiento brusco, una agitación. ¿Sí han escuchado esta palabra, este verbo zarandear en ese sentido, hermanos? ¿Sí? Sí. Zarandear, hermanos, es hacer movimientos bruscos de un lado a otro lado, agitando a la persona. Muy bien, yo pudiera decirle, hermano, le voy a ofrecer un zarandeo y lo voy a hacer de la siguiente manera. Ya zarandea al hermano. Eso es zarandear, hermanos. Es agitar con movimientos rápidos y bruscos de un lado a otro. Eso es zarandear. ¿Qué sucedió con Pedro? Iba a entrar en un proceso de prueba. Y el Señor le dijo: Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos. O sea, no le dijo: Satanás te ha pedido para destruirte. No lo dijo. No dijo: Satanás te ha pedido para matarte. No, dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte. Cada vez que el creyente, que el cristiano pasa por prueba, ha sido solicitado para ser zarandeado, no para ser muerto, no para ser condenado, no para ser destruido. Por eso digo, no está en juego su vida espiritual. No está en riesgo la vida espiritual. Esa parte de nosotros está plenamente protegida por Dios. No hay riesgo. Usted dirá a lo mejor, entonces, ¿por qué muchos creyentes y cristianos ante la prueba se han regresado, se han ido, se han apartado, han renunciado, han apostatado de la fe? ¿Sabe? Hay una respuesta clara. Es que no había una verdadera vida en ellos, lamentablemente. Hermanos, cuando yo veo esto, descubro una razón importante para yo gozarme en medio de la prueba, porque esa parte esencial de mi vida, hermanos, está protegida por Dios. Satanás o cualquier agente que Dios haya elegido como medio para probarnos, para zarandearnos, hermanos, tendrá una autoridad limitada. No podrá ser todo lo que quiera. Dios le mostrará y le ubicará, acotará perfectamente desde dónde y hasta dónde puede avanzar. Más allá de ello, no te es permitido. Así lo hace el Señor, hermanos. Sí, Pedro fue zarandeado. Y así como, disculpe hermanos si mañana amanece un poquito ahí medio
con Dolores por ahí, pues acá Mari sí es muy buena para dar ahí masajes, ¿verdad? Lo manda con Saulita. Está bien, hay unas 3, 4 inyecciones, ¿verdad? Para que se componga. Hermanos, Pedro fue zarandeado, sí fue llevado, hermanos, con brusquedad de uno a otro lado. Pedro sufrió, hermanos, sentimientos y emociones que a lo mejor no había pasado. Sí, padeció ese tipo de situaciones, pero no estuvo en riesgo su vida espiritual como vemos en el resto de su vida. El resultado en la vida de Pedro. Porque yo digo que Pedro fue llevado de un lado hasta el otro lado de forma brusca, hermanos, para que Pedro pudiera recorrer toda la escala de sentimientos y pudiera experimentar esta sensación que pone a prueba nuestro temple de vida cristiana. Mire, yo veo en Pedro algo importante. Pedro fue movido desde un lugar de recibir la aprobación bienaventurada del Señor. ¿Recuerdan aquella ocasión en que el Señor le hizo una pregunta a sus discípulos y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y se dieron varias respuestas. Al final Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, ¿qué recibió del Señor? Una aprobación completa. Y le dijo: Pedro, tú eres bienaventurado. Has tenido una revelación directamente de Dios. Oiga, eso es que ponerlo acá, un sentir. Oiga, cuando nos sentimos así, qué tremendo, mano. Nos sentimos casi como Dios, ¿verdad? Una revelación completa, directa de Dios. Aquí tenemos a Pedro, hermanos, muy arriba. Pues bien, fue llevado desde ese punto de sentirse algo tremendo, hermanos, y de pronto fue llevado hasta el otro extremo, fue zarandeado, porque Pedro, a lo mejor todavía con el aire de sentirse grande por la revelación de Dios, cuando escuchó una vez más que Cristo dijo que era necesario que Él muriera en la cruz, dijo Pedro: caray, como que no me cuadra esto. Aquí se me hace que el maestro está errando por ahí. Se me hace que esto no debe ser así. Pero digo, un poquito tomándole el aire de todavía de la revelación de Dios, casi a lo mejor quiso decir: siento en este momento una revelación de Dios, de decirle al Señor que no está bien. Y fíjese, dice la Biblia que lo tomó aparte. Le dijo: a ver, Jesús, ven acá, vamos aquí a dialogar, ¿sí? Se me hace que te estás equivocando aquí. No es posible que esto te suceda a ti. No es posible. Quiso tomar una actitud que no era correcta, hermanos. Ante esa cuestión, hermanos, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Que antes le había dicho: eres bienaventurado, Pedro. Ahora le estaba diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Me eres tropiezo. Oiga, caminar y ser llevado de un lugar de ser bienaventurado al otro decir: tú eres el diablo, tú eres Satanás, hermanos, es un zarandeo fuerte. Llevar de un lugar hasta el otro lugar en forma brusca y rápida. Y Pedro tuvo que experimentar esas sensaciones en su prueba. ¿Qué es lo que también puedo ver? Que Pedro fue llevado de un extremo a otro extremo. ¿Recuerdan, hermanos, cuando el Señor dijo que cuando Él iba a ser llevado cautivo, tomado preso, todos los discípulos se desaparecerían?
Dice, el pastor será herido y entonces todo el rebaño será dispersado, hablando de los discípulos. Pedro, sintiendo una seguridad extraordinaria, dijo, Señor, conmigo te equivocas, porque no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino aún a la muerte por ti. Una seguridad tremenda, hermanos. ¿Quién no quisiera tener esa seguridad del apóstol Pedro en ese momento? Un momento de seguridad tremendo acá arriba. Y luego tiempito después, hermanos, Pedro siendo interrogado y siendo de alguna manera puesto en entredicho cuando se le dice, oye, tú eres de ellos, ¿verdad? Porque estás aquí y hasta tu misma forma de hablar te delata, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. ¿Dónde estaba la seguridad que antes tenía? Ahora lo vemos, hermanos, atemorizado, casi aterrorizado, sintiendo que su vida estaba en peligro. Negó no solamente una vez al maestro, sino en 3 ocasiones y en forma creciente. Porque primero dijo, no conozco. En segundo término, juró. Y en tercera ocasión, maldijo. Fue en forma creciente las veces que negó al maestro. Fue llevado Pedro desde un sentir de seguridad a un sentir de completamente sentirse inseguro. Fue zarandeado Pedro. Fue llevado desde un extremo hasta el otro extremo. Pero aún con todo eso, esa parte medular estaba siendo preservada por el Señor. No estaba en riesgo su vida espiritual, no estaba en riesgo su integridad espiritual. Y las pruebas son claras, porque los resultados en Pedro, bueno, después los podemos visualizar de una manera correcta. Entonces, hay motivos, y ese sería el primer motivo que quiero manifestarle a usted. Hermanos, la primera razón o motivo para sentir o encontrar el lado atractivo de la prueba es saber que nuestra vida espiritual no está en riesgo cuando somos probados. Concluyo este punto poniendo como ejemplo a Job también. Usted sabe que Job era un hombre que puede compararse con un verdadero cristiano. Está claro el testimonio que Dios tenía de Job, ¿verdad? Usted lo ha leído. Un hombre temeroso, un hombre, hermanos, apartado del mal, un hombre tremendo, Job. ¿Tuvo que pasar por pruebas, sí o no? Sí. Tuvo que pasar, fue necesario que pasara por prueba Job. ¿Fue zarandeado Job? Sí, fue zarandeado. Fue llevado desde un punto de tener, hermanos, una hacienda extraordinaria, que la Biblia dice que Job tenía en su hacienda 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. ¿Sí? Fue llevado de tener muchos bienes a no tener nada. Fue zarandeado Job en esa área de los bienes materiales. También Job fue zarandeado porque dice la Biblia, y usted lo podrá constatar, que poseía mucha servidumbre, muchos criados. Es más, literalmente la Biblia dice muchísimos. Fue llevado de tener muchísimos criados a solamente quedarle, hermanos, un número reducido. La Biblia podemos deducir, hermanos, que los únicos que pudieron escapar fueron 4, porque en cada ocasión era, solamente escapé yo para darte la noticia, y solamente escapé yo para venir a darte la noticia. De esos muchísimos criados, solamente 4. Fue llevado de tener muchos empleados
a quedarle solamente 4. Job fue zarandeado también, hermanos, porque fue llevado de tener una familia, pudiéramos decir numerosa, 7 hijos y 3 hijas. Y fue llevado desde ahí al otro, no tener ni uno, porque todos murieron. Fue zarandeado, fue llevado desde un lugar hasta otro lugar de una manera brusca. ¿Qué podemos decir de la armonía conyugal que tenía Job? Podemos decir y deducir que tenía armonía conyugal antes, porque no se habla que tuviera problemas con su esposa. Mientras que tenía la hacienda y tenía todo lo demás, pues la esposa pues estaba, ¿cómo, hermanos? Pues muy contenta, ¿verdad? Bueno, también es aplicable en el otro sentido, ¿verdad? Cuando la esposa tiene la hacienda y todo lo demás, pues también es fácil que el esposo esté contento, ¿verdad? Por ahí. Había armonía familiar. Pero ¿qué sucedió, hermanos, cuando toda esa hacienda desapareció, hermanos? Pues ¿qué es lo que dijo la esposa? ¿Sabes qué, Job? Maldice a tu Dios y muérete ya. ¿Dónde quedó la armonía? Fue llevado desde un lugar de tener armonía a no tener nada de armonía con su esposa. Fue llevado de un lugar de tener una plena salud a estar completamente enfermo. Dice la Biblia que una sarna maligna le resultó desde sus pies hasta su cabeza, de tal manera que para mitigar un poquito se agarraba un ladrillo ahí roñoso para rascarse. Job fue zarandeado. Sí, fue probado Job. Fue llevado de un lugar a otro de una manera brusca. Pero dígame, y usted conoce la palabra, también en Job fue guardada su vida. Porque Dios le dijo a Satanás: mira, puedes tocar esto, puedes tocar aquello más, puedes tocar la armonía familiar, puedes tocar su salud, puedes tocar sus bienes, puedes tocar todo esto, pero su vida no me la toques. ¿Sí habéis leído eso, verdad? En la palabra del Señor. Su vida no la toques. Está preservada nuestra vida espiritual, hermanos. No tengamos entonces ni le demos lugar a la angustia y a demás sentimientos. Cuando estemos en pruebas, hermanos, seremos zarandeados, pero no seremos destruidos. Como dijo el apóstol Pablo, estamos derribados, pero no destruidos. Lo esencial, Dios lo protege. Eso es motivo para que yo me goce en medio de las situaciones. Y puedo recordar un canto, no sé si usted lo ha escuchado, con Oscar Medina, que más o menos dice así: escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. ¿Lo ha escuchado usted? Y luego la segunda estrofa dice: y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Hermanos, la vida espiritual del verdadero cristiano está en las manos del Señor. Y el Señor dice: ¿quién la arrebatará de mi mano? Es motivo de gozo cuando nos encontremos en prueba. Primer aspecto. Segundo aspecto, hermanos, somos considerados como buena semilla. Esto lo baso en la palabra trigo. Somos considerados como buena semilla. Somos considerados como buena semilla. El trigo es buena semilla. Y el Señor le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No dice como a hierba.
No dice tampoco como a cizaña. No, dice, te ha pedido para zarandeados como a trigo. Hermanos, somos considerados como buena semilla cuando somos probados. Usted habrá leído la parábola del trigo y la cizaña que el Señor narró en el capítulo 13 de Mateo, versículo 24 al 30. Afortunadamente, aparte de narrar la parábola, el Señor dio explicación de esa parábola. Solamente 2 parábolas la narró y explicó, que es la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, para que no hubiera una mala interpretación. En esa parábola, el Señor dice que la buena semilla son los hijos del reino. Y dice que la cizaña son los hijos del malo. Lo explicó con toda claridad ahí. Quiere decir que entonces los hijos del reino, que son los verdaderos cristianos, hermanos, tendrán que pasar por pruebas y por dificultades. Sí, somos considerados buena semilla, hermanos. Somos considerados como trigo. El trigo, por el solo hecho de ser trigo, tendrá que pasar procesos de prueba. La razón más razonable del por qué el trigo es probado es porque simplemente es trigo. Así se lo digo. En esos términos se los digo. El trigo, hermanos, es probado no porque haya cometido pecado, sino porque necesita santificarse aún más. Repito esto: el trigo será probado no porque haya cometido pecado, sino porque necesite santificarse aún más. Y casi al final de la revelación bíblica, y el otro día nos lo recordaba el hermano Milo cuando dice que estaba concluyendo la lectura de la palabra, en ese versículo cuando dice: y el que es santo, santifíquese todavía. Los santos de Dios, hermanos, tendrán que ser probados, y el proceso para ser probados, para ser santificados, es precisamente el tiempo de prueba. Un motivo más para decir: he encontrado el lado atractivo de la prueba. Es que soy trigo, no soy cizaña. La cizaña también padece el fuego, pero no el fuego de la prueba, es el fuego del juicio, el fuego del infierno. La cizaña, dice al final de la parábola, será cortada y será puesta en manojos y será aventada al fuego eterno. Pero el trigo será cosechado y será puesto en el granero de Dios. Hay motivo entonces para encontrar gozo cuando estamos en medio de la adversidad, de la prueba, de la angustia. Tenemos buenas razones para que al estar en prueba no nos sintamos agredidos, lastimados o señalados, cosa que a menudo sucede y el mismo Job padeció. O sintamos que somos desechados por Dios. No es por eso. No nos carguemos de culpa. No es por eso. Es porque estamos siendo probados por Dios. Es porque quiere que lleguemos a otro nivel de santidad. Usted habrá escuchado un proverbio árabe, y que lo he visto en algunos de los estados de ustedes,
el árbol que más frutos da es el que más piedras le tiran. Sí tiene sentido esto, ¿verdad? El árbol que más frutos da es aquel al que más piedras le tiran. ¿Sí recuerda sus tiempos de infancia? Bueno, cuando menos yo sí, ¿verdad? Cuando íbamos allá a los árboles frutales, y esa fruta que estaba mero arriba, ¿verdad? Bien bonita, bien agradable, ¿verdad? No podíamos subirnos, pero agarrábamos una piedra y vámonos. Le dábamos aquel fruto y caía y ¡ay, qué sabroso! Hermanos, si estamos dando frutos, si somos trigo, recibiremos muchas piedras. Pero, hermanos, hay motivo de gozo porque somos trigo. Somos el fruto. No hay que ponernos tristes, acongojados o agüitados. No, hermanos. También pudiéramos recordar aquel dicho de la escritura, ¿verdad? Tan universal que se nos decía por allá en la escuela, esa frase tan importante que dijo algún personaje: no te preocupes, si los perros ladran es porque vamos avanzando. Hermanos, el cristiano da fruto y el cristiano avanza, y va a haber situaciones adversas que tengamos que enfrentar. Gocémonos en ello, hermanos, gocémonos en ello. Hay motivos, no está en riesgo nuestra vida espiritual y somos considerados como una buena semilla. Aludo a la experiencia de Pedro y de Juan, tiempo posterior, allá en el libro de los Hechos, cuando andaban predicando a Jesucristo. Fueron llamados al concilio, fueron intimados, se les exigió que no hablaran ya más en el nombre de Jesús, y como escarmiento los azotaron. No vemos de ninguna manera a Pedro, que había aprendido y que era ya fruto del verdadero árbol. Vemos a Pedro y a Juan que en lugar de agüitarse y descorazonarse ahí, dice literalmente la Biblia, salieron del concilio. Hechos 5, 40 y 41. Salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Los vemos agüitados? ¿Los vemos acongojados? ¿Los vemos ahí hechos bolita y lamentándose? No, dice salieron gozosos. ¡Ah, qué bueno! Nos consideraron dignos de padecer por causa de Jesús y es motivo de gozo. Nos vieron que nos identificaron con Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, hay motivos suficientes para que cuando estemos en tiempo de prueba, en lugar, hermanos, de darle lugar a sentimientos equivocados, levantar nuestra mirada y decir: gracias, Señor, porque soy trigo y no soy cizaña. Por eso es que soy probado. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. Comparto el último aspecto. Tercero, para poder encontrar lo atractivo de la prueba, hermanos, contamos con la oración de Cristo a nuestro favor. Contamos con la oración de Cristo a nuestro favor. Recordemos la porción de la palabra. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Qué más dice? Como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Ahí está el tercer aspecto. Motivo de gozo, sí o no. Oiga, ¿usted ha sentido la oración
de un hermano suyo, de un cristiano, cuando ora por usted, ¿verdad? ¿Cómo se siente fortalecido? Cuando un humano, cuando un cristiano, hermanos, ora por uno se siente bien. Ahora, ¿qué será saber que el mismo Cristo está rogando por nosotros? ¿No es motivo de gozo? ¿No es motivo de felicidad? ¿No es motivo para darnos ánimo y decir: gloria a Dios, Cristo está orando por mí? El Señor no nos deja, hermanos, solos en la prueba. No nos abandona. Hermanos, eso hace la gran diferencia. Está con nosotros en la cueva de la desesperación. Está con nosotros en la cisterna cenagosa, lodosa, fangosa. Está con nosotros en el foso de los leones. Está con nosotros en el horno de fuego. Y no está solamente como espectador, está ahí rogando y pidiendo por nosotros, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la oración de Cristo no es cualquier cosa, hermanos. La oración de Cristo es extraordinaria, es única, es excelente. Calificativos me faltan para decir lo que es la oración de Cristo. Comparto solamente algunos rasgos de la oración de Cristo. La oración de Cristo, en primer lugar, es una oración previsoria. Previsoria. ¿A qué me refiero con esta palabra previsoria? Es que hace provisión con anticipación. El Señor le dice a Pedro, no le dice: rogaré por ti, o cuando empieces la prueba yo voy a estar orando por ti. No, la palabra que le dijo el maestro a Simón Pedro, le dijo: yo he rogado por ti. Y esta manera de conjugar el verbo rogar está en un tiempo pretérito perfecto compuesto que indica acciones pasadas y concluidas, pero enmarcadas dentro de un momento que no ha terminado aún. El Señor, desde antes de que pasemos por prueba, ya está orando por nosotros. He rogado, diciendo: antes de que pasaras por prueba, yo ya estaba orando, y ahora que estás en prueba, sigo orando y seguiré orando por ti. La oración de Cristo es previsoria. Nosotros, hermanos, somos algo dejados en hacer este tipo de oración. ¿Sabe cuándo nos da por orar? Cuando traemos ya la lumbre encima. Sinónimo de seré un verdadero cristiano. Hay que hacer oraciones previsorias y Jesucristo las hace. Ese es el tipo de oración que Cristo hace, una oración previsoria. En la oración, hermanos, que hizo aquella ocasión en que su amigo Lázaro estaba muerto, hay algunas notas ahí que se agregan para calificar la oración que Cristo hizo ante la tumba de Lázaro. Puedo decir que la oración de Cristo en ese momento manifestó una profundidad extraordinaria. Dice Juan 11:38, profundamente conmovido el Señor. En Juan 11:43, en ese mismo acontecimiento, dice la palabra: Jesucristo clamó a gran voz. Hay un dato que se agrega en esa oración cuando dice Jesús lloró. Hay una nota de seguridad tremenda en esa oración que Cristo hizo cuando dijo: Padre, yo sabía que tú siempre me oyes,
pero quise hacer esta oración por causa de ellos, para que ellos también crean. Oiga, una oración, la oración de Cristo, que lo hace con profundidad, con gran clamor, con seguridad, con lloro, es una oración con una calidad que ¿dónde la vamos a encontrar? Pero Jesús dice: yo he rogado por ti. Es una oración, hermanos, también intensa. Es una oración que se hace en agonía, como la que Jesucristo manifestó en el huerto del Getsemaní, Lucas 22:44, donde dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían de su frente. Era tal entrega en oración del Maestro que le hizo experimentar este tipo de cuestiones. La oración de Cristo no es cualquier cosa. La oración de Cristo es continua. Hebreos 7:25 dice: viviendo siempre para interceder por ellos. De Cristo se dice esto: viviendo siempre para interceder por ellos. Y por último quiero decirle esto: la oración de Cristo tiene un alcance generacional. Algo extraordinario también: alcance generacional. Cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan 17, versículo 20, dijo estas palabras: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es una oración que tiene alcance generacional, no solamente por esa generación, sino también por la siguiente generación que viene. Oiga, cuando yo leo esto, digo: Señor, no solamente tienes cuidado de mí, sino también tienes cuidado de los que han de creer por la palabra mía, por mi familia, por mis hijos. Es un alcance generacional de la oración de Jesucristo, y esa oración está a su disposición cuando usted está en prueba. Motivo suficiente, creo yo, para decir: yo me gozo estando en pruebas y en dificultades. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Por lo tanto, me gozo en medio de la adversidad y de la prueba. Amados hermanos, si no es suficiente esto para que usted experimente gozo en la presencia del Señor, pues quizá entonces ahora le corresponda a usted escudriñar más profundamente la palabra para que encuentre más motivos, que seguramente los hay, para que se goce en medio de la prueba y de la adversidad. ¿Quiere ponerse en pie, hermanos, en esta tarde, por favor? Conozco solamente en parte su vida. No puedo decir con precisión si en este momento usted está pasando por alguna prueba. Acoto muy bien esta palabra, prueba. Pero yo le invito en esta tarde para que nos acerquemos a Dios con una oración un tanto diferente, bajo este entendido que no está en riesgo nuestra vida espiritual, de que somos considerados como buena semilla y que la oración de Cristo está a nuestro favor. Nos acerquemos aquí para darle gracias a Dios por el tiempo de prueba que yo estoy pasando. Bajo todo este conocimiento que se ha vertido, yo le invito a que lo hagamos. Si usted está en prueba, yo le invito a que venga aquí y le demos gracias al Señor, porque podemos encontrar motivos para ver y descubrir el lado atractivo de la prueba. ¿Será que usted está en prueba?
véngase, juntamente conmigo, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle: mi Dios, aquí está tu hijo. Gracias porque soy trigo. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias porque tú estás orando por mí. Gracias, Señor, porque mi vida en ti está muy segura. El diablo no la puede tocar. Bendito Dios. Véngase usted que entiende que está pasando por prueba. Gloria a Dios. Dile gracias con todo su corazón. Dele lugar al contentamiento más allá del razonamiento humano. Hacia allá nos lleva la fe, queridos hermanos, a no dejarnos llevar solamente por lo que mis ojos ven, a considerar la realidad en Dios, la realidad divina. Gloria a Dios. Amados hermanos, tiene motivo suficiente para poder erguirse en el Señor, para poder levantar su mirada y decirle: Señor, estoy en tus benditas manos. Si alguien me ha solicitado para ser zarandeado, heme aquí, Señor, estoy aquí. Quiero que tu gracia y tu ayuda me asistan como hemos considerado en esta hora. Contigo estoy seguro. Puede clamar con toda sinceridad delante de Dios. Hago un segundo llamado. Usted que quiere hacer una oración previsoria, usted que a lo mejor piensa que dentro de no mucho tiempo podrá pasar por alguna prueba, alguna dificultad, yo le invito también para que pueda unirse a este grupo de hermanos que están en este momento en el altar y pueda usted decirle a Dios: Señor, Señor, en este momento me pongo en tus manos para que cuando llegue el tiempo de prueba yo pueda, Señor, asimilar y comprender esto. Si usted piensa de esta manera, le invito a que venga y se una con estos hermanos hoy, que a lo mejor usted quizá pueda ver lejano ese momento, pero Dios sabe todas las cosas y habrá querido darle una palabra en esta hora. Únase con nosotros y dígale al Señor: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Tú conoces mi presente, has conocido mi pasado y también conoces mi futuro. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Siéntase seguro, porque esa es la realidad. Está en las manos del Señor y ahí nadie puede afectarle en su vida espiritual. Está garantizada su vida espiritual, está protegida por Dios, está cubierta por Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te damos gracias. Oh Dios, escapa también a nuestro entendimiento la forma en cómo tú nos sostienes y nos guardas. Quizá veamos la amenaza muy evidente, quizá veamos al enemigo acosándonos, cubriéndonos amenazantemente, y quizá no veamos una solución. Pero Señor, tú nos dices que no veamos con los ojos humanos, veamos con la fe. Y la fe nos dice en la palabra que esa vida espiritual está segura. Saldremos victoriosos, saldremos triunfantes, saludaremos, aleluya, y avanzaremos en el propósito de Dios.
Gocémonos, goces hermano, goces hermana. ¿Qué está pasando en este tiempo de estrechez, de apertura, de carencias, de dificultades? El Señor le dice: ten seguridad, ten ánimo, yo estoy aquí, tú eres algo valioso para mí, tú eres trigo, tú eres trigo. Y el trigo, aleluya, enfrenta las crisis. El trigo enfrenta las dificultades de manera correcta, de manera adecuada, no así la cizaña. Bendito Dios, gracias por considerarnos de esa manera. La consideración tuya, más allá de lo que considere el ser humano, es lo que nos importa. Y tú nos dices que seremos zarandeados como trigo. Gracias, mi Señor, también porque estás orando y estás intercediendo por nosotros. Y si tu oración está presente, nada más nos falta. Es una calidad de oración que jamás encontraremos en nadie aquí sobre la tierra, solamente en ti, Señor. Y así como le dijiste a Pedro, Señor, que estabas orando, intercediendo por él, también nos dices a nosotros: he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Permítenos hacer uso de esas palabras que aquel tu siervo también dijera, entendiendo, Señor, esa verdad. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por siempre. Muchas gracias, mi Señor. Pongo en tus manos a tu pueblo que está pasando por prueba, y aquel, Señor, que va a ser probado. En tus manos estamos, bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo Jesús. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos. Santo Jesús. Mucho más preciosa que el oro resultaremos cuando somos probados, hermanos, más brillantes. Así es que le agrego a una palabra más a la que dijera la hermana Erika al principio. Si así se ven hermosos, hermanos, ¿qué será después de salir de la prueba? Van a estar todavía más hermosos y más brillantes. Amén, hermanos.